1984, por George Orwell, parte 74. A veces pensaba con leve esperanza en O'Brien y en la hoja de afeitar. Bien pudiera llegar la hoja escondida en el alimento que le dieran, si es que llegaban a darle alguno. En Julia pensaba menos. Estaría sufriendo, quizás más que él. Probablemente estaría chillando de dolor en este mismo instante, pensó. Si pudiera salvar a Julia duplicando mi dolor, lo haría. Sí, lo haría. Esto era solo una decisión intelectual, tomada porque sabía que su deber era ese, pero en verdad no lo sentía. En aquel sitio no se podía sentir nada excepto el dolor físico y la anticipación de venideros dolores. Además, era posible, mientras estaba sufriendo realmente, desear que por una u otra razón le aumentara a uno el dolor. Pero a esa pregunta no estaba él todavía en condiciones de responder. Las botas volvieron a acercarse. Se abrió la puerta. Entró O'Brien. Winston se puso de pie. El choque emocional de ver a aquel hombre le hizo abandonar toda preocupación. Por primera vez en muchos años, olvidó la presencia de la telepantalla. ¿También a ti te han cogido?, exclamó. Hace mucho tiempo que me han cogido, repuso Brian con una ironía suave y como si lo lamentara. Se apartó un poco para que pasara un corpulento guardia que tenía una larga porra negra en la mano. Ya sabías que ocurriría esto, Winston, dijo Brian. No te engañes a ti mismo. Lo sabías. Siempre lo has sabido. Sí, ahora comprendía que siempre lo había sabido. Pero no había tiempo de pensar en ello. Solo tenía ojos para la porra que se balanceaba en la mano del guardia. El golpe podía caer en cualquier parte de su cuerpo, en la coronilla, encima de la oreja, en el antebrazo, en el codo. En el codo. Dio un brinco y se quedó paralizado, sujetándose con la otra mano el codo golpeado. Había visto luces amarillas. Era inconcebible que un solo golpe pudiera causar tanto dolor. Cayó al suelo. Volvió a ver claro. Los otros dos lo miraban desde arriba. El guardia se reía de sus contorsiones. Por lo menos, ya sabía una cosa. Jamás, por ninguna razón del mundo, puede uno desear un aumento de dolor. Del dolor físico solo se puede desear una cosa, que cese. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico. Ante eso no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo, sujetándose inútilmente su inutilizado brazo izquierdo. Capítulo 2. Winston yacía sobre algo que parecía una cama de campaña, aunque más elevada sobre el suelo y que estaba sujeta para que no pudiera moverse. Sobre su rostro caía una luz más fuerte que la normal. O'Brien estaba de pie a su lado, mirándole fijamente. Al otro lado se hallaba el hombre con una chaqueta blanca en una de sus manos. Tenía preparada una jeringuilla hipodérmica. Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos,
No acababa de darse plena cuenta de lo que lo rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta esta habitación desde un mundo muy distinto. Una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades. Desde el momento en que lo detuvieron no había visto oscuridad ni luz diurna. Además, sus recuerdos no eran continuos. A veces la conciencia, incluso esa especie de conciencia que tenemos en los sueños, se le había parado en seco y solo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Pero si estos ratos eran segundos, horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla comenzó con aquel primer golpe en el codo. Más tarde se daría cuenta de que todo lo ocurrido entonces había sido solo una ligera introducción, un interrogatorio rutinario al que eran sometidos casi todos los presos. Todos tenían que confesar, como cuestión de mero trámite, una larga serie de delitos, espionaje, sabotaje y cosas por el estilo. Aunque la tortura era real, la confesión era solo cuestión de trámite. Winston no podía recordar cuántas veces le habían pegado ni cuánto tiempo había durado los castigos. Recordaba, en cambio, que en todo momento había en torno suyo 5 o 6 individuos, con uniformes negros. A veces emplearon los puños, otras las porras, también varas de acero y, por supuesto, las botas. Sabía que había rodado varias veces por el suelo con el impudor de un animal, retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes. Pero con aquellos golpes y movimientos solo conseguía que le propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en los codos, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral. A veces gritaba pidiendo misericordia, incluso antes de que empezaran a pegarle, y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso, precursor del golpe, para que confesara todos los delitos, verdaderos o imaginarios, de que le acusaban. Otras veces, cuando se decidía a no contestar nada, tenían que sacarle las palabras entre alaridos de dolor, y en otras ocasiones se decía a sí mismo, dispuesto a transgredir: confesaré, pero todavía no. Tengo que resistir hasta que el dolor sea insoportable. 3 golpes más, 2 golpes más, y les diré lo que quieran. Cuando te golpeaban hasta dejarlo tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra para que recobrara alguna energía, al cabo de varias horas volvían a buscarlo y le pegaban otra vez. También había periodos más largos de descanso. Los recordaba confusamente porque los pasaba adormilado o con el conocimiento casi perdido. Se acordaba de que un barbero había ido a afeitarle la barba al rapé y algunos hombres de actitud profesional con batas blancas le tomaban el pulso, le observaban sus movimientos reflejos, le levantaban los párpados y le recorrían el cuerpo con dedos rudos en busca de huesos rotos o le ponían inyecciones en el brazo para hacerle dormir. Las palizas se hicieron menos frecuentes y quedaron reducidas casi únicamente a amenazas, a anunciarle un horror al que le enviarían en cuanto sus respuestas no fueran satisfactorias.
Lo que le interrogaban no eran ya rufianes con uniformes negros.